Buenos días, compañeros y maestros. Voy a hacer la presentación de los tipos de bases de datos. Mi nombre es Luis Osvaldo Caldera Ramos, en la materia de base de datos del plantel UNIDEP Tijuana. El objetivo es conocer los distintos tipos de bases de datos. Tiene como objetivo poder ampliar nuestro conocimiento sobre estos tipos de bases de datos, donde podremos ver las distintas formas de almacenar los datos y llevar a cabo el control de los datos. A continuación se presentarán los distintos tipos de bases de datos que existen para entender su funcionamiento y cómo es llevado a cabo el proceso de datos y control en cada tipo. El lenguaje de definición de datos es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos, así como los procedimientos o funciones que permiten consultarlos. Podemos hablar que este tipo de dato es como la estructura donde está la base de datos. Lenguaje de manipulación de datos es un idioma proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en las bases de datos del sistema gestor de bases de datos. Los elementos del lenguaje son select, insert, delete y update. Podemos decir que este tipo de base de datos es la herramienta es una herramienta para la modificación de los datos que estamos controlando o manejando. Lenguaje de control de transacciones. Declaraciones le permiten controlar y gestionar transacciones para mantener la integridad de los datos dentro de la sentencia SQL. Commit, guarda el trabajo realizado. SetPoint, identifica un punto en una transacción a la que más tarde se puede volver. Rollback, restaurar la base de datos a la original, hasta el último commit. SendTransaction, cambia las opciones de transacción como nivel de aislamiento y qué segmento de cancelación utiliza. Estos son comandos que nos permiten a nosotros guardar nuestra información o restaurar información que necesitemos en el momento que estamos trabajando. Pues como lo dice el lenguaje, son transacciones que nosotros manejamos en ese momento. Lenguaje de control de datos. El lenguaje de control de datos o DCL aglomera los comandos que se utilizan en las bases de datos relacionales para otorgar o quitar permisos a los usuarios. Los permisos que se pueden otorgar a los usuarios son de dos tipos principalmente. Conclusión. Las bases de datos que existen ayudan a tener un mejor control de los datos que se almacenan o se controlan. Es por eso que existen distintas bases de datos las cuales nos permiten modificar, estructurar, manipular y ordenar de mejor manera nuestra base de datos. El entender el funcionamiento de cada base de datos nos ayudará a tener un control y eficacia al momento de estar a cargo de una base de datos. Pues como lo vimos, compañeros y maestra, los diferentes tipos de datos de bases de datos son de gran ayuda porque son herramientas que se complementan entre sí para poder tener un control y almacenamiento de nuestras bases de datos, ya sea el momento de pasar información, restaurar información. Entonces son de gran ayuda y nos ayuda mucho conocerlas. Gracias por su atención, compañeros y maestros.